Para esta ocasión tan importante, la empresa quiso traer a una verdadera autoridad en el área de la dermatología cosmética. Él fue presidente de la Academia Mexicana de la Dermatología. Él es pionero de la medicina anti-envejecimiento y posee también una vasta experiencia en la utilización de estos productos en Latinoamérica. Tenemos el honor de presentarles al doctor Francisco Pérez Atamoros. Doctor. Buenos días. Es siempre un honor estar en este hermosísimo país, en donde siempre me siento como en casa, en donde me tratan maravillosamente, y es mucho más agradable ver que, igual que en la dermatología, dominan las mujeres hermosas. 4 temas fascinantes. Uno de ellos, parteaguas. Uno de ellos cambió el mundo y la vida de ustedes, y la mía, y la de muchos pacientes. Hace poco menos de 30 años, la única alternativa era una cirugía estética, una ritidectomía, una blefaroplastía o cualquiera de estos procedimientos quirúrgicos. Mujeres alrededor de los 30 y algo de años ya empezaban con esto, con las cirugías, con el tremendo componente de que tenemos derecho a una cirugía plástica en la vida. La segunda, ya hay cicatrices, ya no hay tanta tejido que estirar, y en la tercera nos parecemos a esos artistas tan famosos, deformados, que vemos en la calle y que todos nuestros pacientes odian y que inmediatamente relacionan inclusive con rellenos y con otras cosas que nada tienen que ver. Hace 30 años que aparece la toxina botulínica, los doctores Carruthers, Alistair y Jean empiezan esta maravillosa etapa que estamos viviendo y compartiendo todos nosotros, descubriendo desde un punto de vista científico perfectamente bien desarrollado la toxina botulínica, y se convierte en un parteaguas. Es antes del Botox o de la toxina botulínica, y voy a usar en algunos casos el término Botox porque se generalizó, se convirtió en el cereal llamado cornflakes, o en los papeles de los pañuelos desechables Kleenex, se vuelven un genérico. Entonces de pronto no crean que le voy a meter un gol a Federico en lugar de decir Nabota. Es como así a veces los pacientes se ubican y vienen al consultorio pidiendo literalmente: quiero que me ponga Botox. No saben ni qué es, si es una marca, pero entienden muy bien que es algo que embellece. A partir de ese momento, los rellenos se desarrollan, los láseres, la radiofrecuencia, los peelings, todo explota para traernos al momento actual, donde tenemos una gama de sustancias, de procedimientos, de alternativas para un mismo paciente, mínimamente invasivas, con un posoperatorio prácticamente nulo en la mayoría de los casos, con una comodidad en la aplicación extraordinaria y de alguna manera con resultados realmente muy satisfactorios para el paciente. De tal manera que, ¿por qué no empezamos con la parte de toxina botulínica? Después iremos con un taller, un par de pacientes o víctimas, luego iremos con hidroxiapatita de calcio. Después iremos con el nombre impronunciable de lo que contiene Novetafil, policaprolactona, todavía me cuesta trabajo, y terminaremos con los hilos. Y en este viaje
De pronto, si encuentro una víctima adecuada, hasta combinamos y hasta ponemos 2 o 3 cosas como para que podamos ver que potenciar y hacer una sinergia en lo que hacemos puede ser fantástico. Recuerden que en el envejecimiento no hay un factor. Nos pasan 1000 cosas, 1000 cambios en 1000 niveles y que muchas veces queremos corregirlo todo con una toxina botulínica o con un relleno o con un peeling. No. ¿Qué es lo que nos define como médicos? ¿Qué es lo que hace que seamos médicos y nos diferencia totalmente del farmacéutico, del señor que vende una medicina? El diagnóstico. Somos capaces de hacer un diagnóstico. Y cuando yo tengo un diagnóstico puntual, preciso y personal de cada uno de mis pacientes, tengo entonces la alternativa de darle un tratamiento específico, perfectamente diseñado para cada uno de nuestros pacientes. Y eso es lo que nos hace médicos, no lo olviden. Vean cómo ya hay en este momento pacientes de los carruthers que tienen 30 años con toxina botulínica. Yo en lo personal tengo 25 y no vemos caras chuecas, caras paralizadas, ni cáncer, ni atrofia, ni todas esas cosas que en su momento pensamos que iban a suceder. La verdad es que si lo aplicamos correctamente y lo ponemos en la forma adecuada, en cantidad, en el lugar preciso, logramos tener un buen efecto. De alguna manera, aquí tienen a la primera paciente en América Latina, la señora Cumming. En ese entonces, como íbamos a inyectar el veneno más poderoso de la Tierra, pues le tomé fotos como cada 5 minutos. Aquí nomás les presento 4. Miren el antes. Vean cómo a los 3 días ya teníamos un buen efecto. Ahora les voy a hablar de este Botox, que en esa época actuaba muy rápido y duraba 6 meses. Y luego vinieron una serie de cambios que los vamos a ver con Nabota, porque Nabota nos regresa nuevamente a ese punto. Vean al mes, literalmente planchada la paciente. Y luego vean a los 6 meses. La mejoría del inicio a los 6 meses, notable. Quiere decir que una sola aplicación de toxina mejora al paciente. Que si yo veo un paciente en una ocasión y le pongo, ese paciente cuando pasa el efecto tuvo mecanismos reparadores de la piel trabajando y va a estar mejor. Por tanto, no hay una secuela, no hay una consecuencia y por desgracia no hay suma de efectos. A mí me encantaría no estarme poniendo 3 veces o 2 veces al año toxina botulínica, sino que ya después de tantos años me durara el efecto. Cada 4, 5, 6 meses tengo que volverla a aplicar. Vean el efecto tan agradable al mes. Tenemos una cantidad de toxinas y creo que ustedes tienen muchas más que las que yo tengo en México, tienen como varias. Yo les diría que hay que ser muy cuidadosos con algunas, en el sentido de que su calidad está cuestionada. Vean por aquí, hay una BTX arroba, y esa BTX arroba es de Corea del Norte y nos la vendieron en América Latina como si fuera China, pretendiendo ser la BTX-A, que es del laboratorio Lanzhou chino, y ellos solitos fabrican más toxina botulínica que todas las demás marcas juntas. Como son poquitos chinos, pues nomás fabrican. Entonces vean cómo de pronto tengo una que pretende hacer cosas cuando en realidad no sabemos ni de dónde viene la albúmina, y la verdad es que no confío en las placentas de las coreanas del norte. Se me hace que son radioactivas, ¿no? Nabota aparece como una toxina coreana, pero de Corea del Sur, ese país
que en poco tiempo dispara, genera televisiones extraordinarias, automóviles increíbles y una economía que también en términos de belleza, de rejuvenecimiento, de mejora de la apariencia, se presenta. Y a través del laboratorio Dai Wong nos presenta la nueva cepa, el proceso, que aquí en realidad no hay mucho que ver, es el proceso de fabricación que comparte algunos puntos con las otras toxinas, pero que básicamente tiene propiedades muy interesantes. Y me gustaría pasar aquí. Aquí es donde vamos a empezar con este mundo fascinante de las toxinas. Ustedes recordarán, ya lo hemos visto en varias ocasiones, que esta es una molécula gigante, 900 kilodaltons. Es, desde el punto de vista inmunológico y proteico, una pelotota gigante. Cuando la vemos y la analizamos, tenemos una cadena ligera y una cadena pesada. Lo que ven en azul es realmente la parte activa, la parte que paraliza la placa neuromuscular, entrando en el citoplasma de la célula, bloqueando la liberación del zinc y por tanto no hay el intercambio con el músculo. Luego tenemos una parte que es no de hemaglutinina, que es no tóxica, como en este color amarillo verdoso, y finalmente tenemos la parte roja, que es la hemaglutinina. La carga proteica que esta fracción azul tiene es variable. Así, cuando empezamos con la primera toxina, con Botox, les hablo de más o menos 25 años, era igual a esta, y esta parte azul tenía 25 nanogramos de proteína. Por ahí alguien empezaba, y era el inicio, a medir anticuerpos, porque una pelota tan grandota, una toxina tan grande, pues iba a generar algo en el cuerpo, y temíamos que fueran anticuerpos de este tamaño caminando y que nos iba a hacer mucho daño. Se hicieron primeras mediciones, se encontró que había algunos anticuerpos, 3, 4, 5% en las personas que lo aplicaban frecuentemente, pero apenas había pocos años de experiencia. Yo les diría que como 5 o 6 años de experiencia cuando se empieza a medir y alguien decide que hay que bajarle la proteína, la cantidad de proteína activa a la sustancia. Hoy en día tenemos 5 gramos aquí, tenemos 10 gramos aquí, y aquí tenemos 0.5, ni siquiera un gramo. De tal manera que en ese cambio fue cuando yo personalmente y muchos de los que en esa época poníamos toxina botulínica nos dimos cuenta que la duración y la rapidez de inicio se perdía. En lugar de actuar en 2 o 3 días, tardaba casi 7, 5, 6, 7, y que en lugar de actuar y durar realmente los 5 o 6 meses, empezaba a durar 3 o 4. De tal manera, estarle quitando cosas para hacer aparentemente una molécula más pura y que no tenga anticuerpos, nos llevó a perder mucho de lo que era esa rapidez de acción y esa duración. Y ahora todo indica que vamos a poder recuperar parte de esto desde el punto de vista de una molécula completa en Nabota. De tal manera que es importante, hoy lo sabemos, hay publicaciones y mucha información al respecto, y entonces esto nos lleva a que una toxina como Nabota tiene 98.7% de pureza. Y uno diría, ¿cómo? Geomin debería de ser la más pura, es solo proteína. Pues no, en la estructura de la proteína hay componentes que contaminan, y la proteína que contiene Nabota es mucho más pura que algunas otras, inclusive con el tamaño de 900 kilodaltons. De tal manera, no los quiero enrollar demasiado, pero esto es lo que nos justifica el por qué vamos a ver
pequeñas diferencias desde el punto de vista farmacológico, pero muy importantes para el paciente, porque primero le va el mecanismo de acción, el tiempo de acción va a ser muy corto, y por el otro lado la duración va a ser más larga. Entonces, aquí hay algunos estudios donde ya se compara con el Botox, con el Dysport, con el Geomin, y donde se ve, en resumen, no les voy a pasar el detalle, que su eficacia, que su potencia es igual. No hay diferencia en la acción. Si inhibimos en la frente la sudoración, por ejemplo, el halo que se forma es idéntico entre una toxina y otra. Cuando vemos aquí algunos estudios que se están haciendo en Estados Unidos y en Europa, ya hay muchos concluidos, por eso se pudieron obtener los registros sanitarios, pero en Estados Unidos y en la Comunidad Europea prácticamente en este primer cuarto de este año, es decir, de aquí a abril, se va a obtener el permiso para tenerla. Ahorita está en toda Asia y en muchos países de América Latina. Y los estudios nos están mostrando pues igualdad en eficacia, igualdad en efectos secundarios. Prácticamente no hay diferencia en este sentido, y vean aquí cómo tenemos uno basado en la eficacia, tenemos pues prácticamente una similitud. Vean aquí cómo va bajando al cabo del tiempo, de tal manera que tenemos un poco más, prácticamente un 20% más de efecto a las 16 semanas. Quiere decir que esta curva, la curva de Nabota, es más larga que una curva de toxina botulínica o de Botox, que va a caer más pronto. Miren este ceño fruncido, vean nomás qué corrugadores, y totalmente, ¿no? Más o menos al mes están estas fotografías que formaron parte del expediente. Vean, bueno, si alguien tiene dudas de cuál es el corrugador, esta foto es anatómica. Y miren el Procerus, delicioso. La seguridad, pues ya la conocemos, y la verdad es que no hay diferencia, y tampoco creo que valga la pena decir mucho al respecto. Les voy a decir que yo he participado a lo largo de estos años en 2 juicios contra médicos por dejar moretones, por dejar unas pequeñas equimosis puntiformes, pero para esa señora era que ese día tenía la fiesta del siglo y no pudo ir por el moretón, y en cada uno la demanda era de $50,000, no era cualquier cosa. Ninguna de las dos las ganó el paciente, pero les aseguro que al doctor los hicieron sufrir más de un año en juicio. Entonces, este pequeño efecto secundario, tomen importancia, platiquen con el paciente, firmen el consentimiento informado de que le dijeron al paciente que puede tener un pequeño equimosis, un hematoma chiquito, un hinchazón, un poco de ardor, estas cosas que parecen tontas e insignificantes, pero que les pueden quitar un buen dolor de cabeza. Vean aquí, pues prácticamente tenemos todo igual, de tal manera que no hay mayor diferencia. Una de las cosas que demostró y que les preocupó mucho a los coreanos en un inicio fue determinar si esta toxina, esta molécula, esta pelotota gigante de las que les hablé, creaba anticuerpos. Y miren, aplicando en niños espásticos a grandes músculos en la espalda, 360 unidades, o sea, una barbaridad, y prácticamente cada 2 o 3 meses la generación de anticuerpos, no hay relación. Hoy lo sabemos, no hay anticuerpos que me bajen el efecto de una toxina. Si la toxina duró poco, recuerden que hay una sola razón: baja dosis. Y en América Latina, como la toxina está muy relacionada al precio, pues de repente es, ay, antes que se vaya el paciente mejor le pongo la mitad, le cobro la mitad. No. Si la dosis es 10, pongan 10, porque si ponen 5, al mes va a estar bien,
pero a los 2 meses no va a tener efecto. Eso está plenamente comprobado. No hay formación de anticuerpos ni cosas marcianas que hacen que la toxina no funcione. De tal manera que ya con estos estudios sabemos, y esto es válido para prácticamente cualquier toxina, que tenemos el efecto completo en pocas semanas. Bueno, algunas otras fotografías. Vemos aquí cómo hay un grado de efectividad al segundo y tercer día de aplicar una bota de más del 84% de efectividad. Ya no, con esta toxina, le vamos a decir al paciente que tiene que esperar una semana. Y el paciente que es primerizo, si la palabra todavía existe, virgen a la toxina, entonces pues le podemos decir que pasado mañana va a tener la mayor parte del efecto. Esto, cuando bajaron la carga proteica de lo que ya les hablé, se daba más o menos a los 7 a 10 días con las otras toxinas. Entonces creo que aquí van a poder experimentar algo que es muy agradable para el paciente, porque es más o menos rápido. Ya puede llegar nuestra paciente el lunes, cuando la boda de la hija es el sábado, y tener un efecto bastante importante. Entonces, en los estudios clínicos hay mucha evidencia que muestra la efectividad y la duración a través del tiempo. Prácticamente en el día 2, o sea, hoy la aplico, mañana 24 horas después tengo el 50% del efecto. Hasta ahorita ninguna otra toxina puede demostrar ni dar esto. Y los estudios en la fase 3 mostraron que nos está durando el inicio del efecto, está prácticamente dado al segundo día en su mayor parte, y que el resto para alcanzar el 100 es de aproximadamente 2 semanas en lugar de 30 días, que es lo que para otras toxinas se requiere. Así es que tenemos que Nabota tiene 85.4 de efecto en la mejora en la línea clavelar, que es donde está el estudio, a los 2 días. 2.2 es el promedio, que tiene una tolerancia y tolerabilidad adecuadas, y que es una toxina con la efectividad idéntica a las otras. Cada paciente va a ser diferente. Tengo una sola forma de enseñarles a personalizar la toxina botulínica. Todos van a fruncir el entrecejo y con el dedo gordo van a meterlo aquí en la fosa, y así van a sentir el corrugador. No se siente aquí arriba ni aquí enfrente, se siente metiendo el dedo y sintiendo todo el corrugador. Este corrugador mío necesita más o menos entre 8 y 10 unidades. Lo que tienen que hacer es una regla de 3. Si mi corrugador, y todos espero que lo alcancen a ver, requiere 8 unidades, el suyo, que debe ser más pequeñito, porque todas son de 30, apenas si lo tienen, entonces necesitará 4. Esa es la manera en que voy a medir el músculo, en que puedo aprender a determinar cuántas unidades necesito para un paciente. Muchos de ustedes seguramente ya tienen experiencia, pero es muy importante la dosis correcta para que haya duración. Recuerden, y si el paciente no puede pagar porque la toxina tiene un valor, encuentren maneras. Háganle a lo mejor solo una parte, y cuando lo revisan a las 2 semanas le ponen otra vez otra parte. ¿Cómo dije? Revisar, ¿verdad? No dije retoque. ¿Alguien oyó retoque? Quítenlo de la cabeza. Retoque significa lo hice mal y me lo regalas. Revisión significa voy a ver, y si algo no quedó bien es por tu culpa. Tu músculo no funciona bien. Así me enseñó Alistair Carruthers, y otros $400 cobraba él. No hay retoques. En América Latina nos encanta todo gratis. No, son revisiones. Y mi tiempo
cuesta. Ver un paciente solo para revisarlo tiene un costo porque soy un profesional. Esto es de lo que estamos hablando con la naturalidad, con el concepto de estar bien, de relajar de una manera que vemos bonita a la paciente, como que la vemos hermosa. Y cuando hacemos todas las pruebas de laboratorio, ahí está la aplicación 1, 2, 2, 2, 1, 5, 5, 5 para obtener esto. Cuando medimos con métodos estandarizados el concepto, vean en negro las cejas originales y en rojo la nueva posición. Vean las mediciones como están aquí, de tal manera que eso nos permite darnos cuenta que ese embellecimiento conlleva un movimiento, una eficacia. Cuando yo quiero embellecer el tercio superior de la cara, ¿qué tengo que hacer? Pues debilitar a los malos. ¿Y a qué es a lo que le ponemos? Primero que nada, toxina botulínica al frontal. Entonces, cuidado con los conceptos, porque de pronto estoy al revés. Empiecen a probar el concepto de hacerlo solo en la región glabelar. Pongan solo toxina ahí y vean qué pasa. Y se van a sorprender increíblemente de cómo hay una elevación del tercio superior bastante armónica. Miren el efecto de solo poner en la glabela. Vean el efecto de difusión. Es maravilloso. La mitad del frontal, de la parte inferior del frontal, tuvo difusión con solo poner la glabela, y la posición de las cejas se modificó. Aquí la paciente está haciendo hiperextensión. En el tercio inferior es exactamente lo mismo, y les traigo el tercio inferior porque cuando veo las estadísticas ya se movieron un poquito. Hasta hace unos 4 o 5 años era el 80% de las aplicaciones de toxina botulínica de aquí para arriba. Hoy solo son el 70%. Ya avanzamos un 10% de aquí para arriba. Quiere decir que hay un 30% de aquí para abajo. ¿Y como cuántos músculos hay de aquí para abajo? ¿Y por qué no les ponemos toxina botulínica? ¿Por qué no les aplicamos un poco de nabota con el mismo concepto? ¿Qué pasa en el tercio inferior de la cara? Tengo un desgraciado que se llama depresor de la comisura labial, que es el que me pone la boca triste, me hace ver como cansado, me hace ver envejecido. Tengo un mentalis que fija, detiene y además contrae en forma irregular. Y tengo el peor de todos, un maldito platisma. A ver, ¿de dónde va? De aquí del pecho, se agarra fuerte, sube, se engancha en la mandíbula y todo jala para abajo. ¿Y dónde termina el cuello? ¿Y dónde termina todo? Pues en el piso. Entonces, aquí tienen los malos. Y cuando yo les pregunto, ¿dónde están los buenos en la cara? ¿Cuáles son el contrapeso de esto? ¿Se les ocurre? Gracias a Dios tengo 2 maceteros que no dejan que esto se mueva. Y si ustedes se dan cuenta, la caída de la cara es de aquí para adelante, la parte central. Aquí está el yaw, ¿sí? Porque el macetero es poderosísimo, porque mastico 3 veces al día y tiene una fuerza que sostiene hacia arriba, que otros músculos me jalan la cara hacia arriba. 2 mugritas de este tamaño, llamadas cigomáticos, mayor y menor. El menor es de risa, son como 4 filitos ahí. Si le ponen entre 1 y 2 unidades de una toxina tipo ONA o nabota, lo paralizan. Imagínense qué fuerza contra estos, de tal manera que cuando yo entiendo el concepto de la fuerza, de dónde está la tracción y hacia dónde va el cambio, puedo entender a qué le tengo que poner toxina. De tal manera que si yo
hago el cuello, pero no hago los depresores y el mentalis o el cuadrado de la barba, pues entonces no estoy haciendo completo la eliminación de la fuerza hacia abajo. Entonces, no me gusta mucho la posición tan inclinada, vamos a pedirle que se siente un poco, porque siempre en esta posición veo realmente lo que está pasando. Porque la mayoría de las arrugas, en el caso de la toxina, tienen que ver con el movimiento, o sea, moviendo el músculo, las veríamos, se aprecian siempre de esta manera. Entonces, lo primero que hacemos siempre, incluidos los talleres, es preguntarle a los pacientes qué quieren, no hacer lo que se nos pega la gana, ¿no? Sino preguntar cuál es el motivo, qué es lo que no le gusta de su carita. Y el cuello. Entonces le interesa el tercio superior, el entrecejo, a ver, sonría, muy poquito las patitas de gallo, claro, eso es, y fíjense muy bien. Ahora sí, miren, no, pero gíreme para la cámara, vean cómo aumentó de 3 líneas a 7 u 8. Entonces yo pensaba ponerle, antes con esa sonrisita fingida, unas 3 unidades o 4, y ahora resulta que son 3 puntos de 3. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos toda la zona, hasta donde están, y ponemos al centro en un extremo y arriba. De tal manera que es una forma muy sencilla, muy fácil, ahí lo vemos, de ver el efecto. Y ahora giramos para el otro lado, todo, eso es. Su pelito hacia atrás. Ok, a ver la sonrisa fingida. Ahora ya empieza. Vean la profundidad. Cuando hacemos la sonrisa es muy superficial. Cuando realmente movemos risorio, bucinador, todos los músculos, los cigomáticos, se multiplican y se vuelven más profundas y requieren mayor cantidad. Entonces, esa es una primera evaluación. Tienen realmente que medir lo que el paciente tiene para poder lograr la correcta cantidad de unidades. Levante sus cejas, por favor. ¿Sí? Vean cómo se ve perfectamente, inclusive relaje, quíteme. Eso es, relaje. Así. Cómo se ve el efecto de la fascia que hay aquí. Si yo dibujo el músculo, el haz del frontal, viene más o menos como por aquí, y si dibujo el otro, debe venir más o menos por acá. Entonces, levante las cejas, eso es. Vean cómo en la parte superior se amplía y ya se pierde. En la parte inferior, el vientre del lado derecho con el vientre del lado izquierdo del músculo frontal se juntan y por eso parece que tengo líneas, pero en realidad es la fascia. Entonces, en esa parte tengo un poco como efecto de jugar o de poner diferente aplicación. Vean cómo el procerus es muy pequeñito, pero los corrugadores son bastante fuertes. De tal manera que necesitamos aplicar aquí, acá y en la parte central baja del procerus, ¿no? Aquí está el procerus. Pero vamos a evaluar la función depresora del orbicular y para eso, vamos a hacerlo así de ladito, viéndolo a él, así, quiero que me cierre los ojos, por favor, apriételos y aquí tienen la función depresora, ¿ya la vieron? Ahora quiero que cierre los ojos, apriete los ojos, fuerte, 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 fuerte. Fíjense cómo de este lado prácticamente no hay función. Y si la veo de lado, pues veo que está un poquito caída la punta. ¿Y qué tal si le comento que poniéndole en la región alar de cada lado y en el depresor del septo nasal, que está justo en la unión, lo voy a señalar con el lápiz en esa toma.
sería aquí. A ver, vamos a ver. Creo que se ve mejor ahí. ¿Ok? Si le pongo 3 o 4 unidades en cada uno de esos puntos, voy a levantar entre 1 y 2 milímetros la punta nasal. ¿Pero qué tengo que evaluar aquí? Tengo que evaluar la apertura de las fosas. Ese es 1 y ese es 2 milímetros. ¿Queda como cochinito o se ve bonita? Porque tengo que embellecer, no levantar la punta nasal. Entonces yo mido el efecto y veo cómo se ve y se ve bien. Entonces podríamos poner toxina botulínica para levantar la punta nasal. Se lo comento y se lo lleva a casa. Vamos a continuar hacia abajo. ¿Qué evalúo a continuación? La boca. Póngame boca de beso y veo si hay ritidez de fumador o transversales, que son frecuentes en las mujeres por la relación con los estrógenos. Prácticamente no tiene nada. Pero ¿qué pasa si la paciente tiene 25 años y cuando le pongo la boca de beso me dice, oiga doctor, ¿y no se puede aumentar un poquito el labio? Pues sí, sí se puede aumentar como si fuera relleno el borde bermellón. Media unidad en el borde bermellón y media unidad. O sea, por cuadrante pondríamos una unidad de nabota. Y de esa manera voy a hacer una eversión parecida a la que podría hacer con relleno, pero con media unidad, con una unidad. Quitar las líneas como de código de barra o como de fumador, entonces lo voy a poner aquí arriba. En este caso no es necesario, pero yo los pondría aquí, una unidad y una unidad, o sea, 2 unidades por cuadrante si quiero quitar las líneas del código de barra. Si quiero solo levantar, pongo una unidad, medio y media unidad. Ella no lo necesita, pero ya le va. Vamos a continuar ahora con el Down. Entonces, viendo al señor, le va a enseñar los dientes así, así como poniéndome duro el cuello. No, enseñándome los dientes. Así. Eso es. Y mírenlo, aquí está el Down. Justo. ¿Ya lo vieron? Relaje. Relaje, quíteme. Ponga normal su boca. Aquí está en línea recta y ahí lo ven. Relaje. Eso es. Aquí. Miren, otra vez enséñale los dientes. Aquí está. Perdón, vamos a hacer todo para allá. Acá. De tal manera que vamos a poner 5 unidades en cada uno de estos sitios. Así tenemos que vamos a quitar este músculo que, como su nombre lo dice, deprime, jala la comisura y le hace este efecto de pérdida de volumen que estamos viendo en esta zona. Y ahora empújeme la barbilla. No tenemos nada, su cuadrado de la barba está bien. De todas maneras, yo pondría 5 unidades en la parte central. Ahora el cuello, ahí, en esa posición, ahí. Vamos a ver si, no, bájeme un poquito al cuello, acá, a esta parte, por favor. Ahí está bien. Ahora, en esa posición, sin moverse, vuélvame a enseñar los dientes. Eso es. Aquí está el down y entonces se me contrae el platisma y veo las bandas de platisma. Miren cómo las estoy tocando. Y vean cómo hay líneas transversas en la parte de abajo. Ella es una muy buena candidata para aplicar un poquito de técnica de Nefertiti. Relaje. Entonces vamos a poner a las bandas de platisma aquí y acá 5 unidades en cada uno de estos y luego vamos a poner 2 unidades y lo mismo del otro lado por debajo de la línea mandibular 2
2, 2, 2 y 2. Esto nos va a dar un efecto de relajamiento de la cara anterior del cuello y los músculos posteriores van a hacer un efecto de tracción como si jalaran en tubo. Esto nos permite mejorar las líneas transversas, aunque el tratamiento ideal para esto sería con relleno. Alguno de los, por ejemplo, Novetafil podría ser ideal para este cuello. Creo que ahí nos vamos a quedar, de tal manera que se dieron cuenta cómo al revisar al paciente encontramos muchas más cosas de las que ella quiere, necesita o el motivo de consulta. Pero ya se va con una idea de muchas otras alternativas y de muchas otras aplicaciones. ¿Con qué mano escribe? ¿Con qué lado debo de empezar si escribe con la mano derecha? Por el lado izquierdo. Que no el cerebro matemático, objetivo, insensible, frío y calculador es el cerebro izquierdo, por eso escribe con la mano derecha. ¿Cuál es el cerebro y el lado del cuerpo que es el romántico, el hipersensible, el que llora? Por eso, parece mentira, pero es importante. Siempre los pacientes tienen un lado que les duele más que el otro. Empecemos por el lado que duele menos. Vemos con muy buena luz dónde están. Vamos a ver qué cámara está esta, ¿verdad? Mírenme así, eso es, ahí está. Sonrisa. Vean toda la línea. Entonces relaje. Eso es. Vamos a hacer el dedito para que no sienta. Un piquete. Vamos a poner 3 unidades. Si veo que sale sangre, inmediatamente comprimo. Otro piquete en cada punto. Y ahora las vamos a extender con un masaje fuerte y profundo, de tal manera que la paciente, gíreme toda su carita hacia acá. Todo, eso es. Sonrisa fuerte. Relajamos. Piquete, relaje. Otro piquete. Y uno más. Vamos a extender un poco hacia afuera y hacia adentro, de tal manera que eso nos permite tener el efecto. Con el entrecejo y entonces protegemos el ángulo, enojada, frunza, eso es, relajamos. Vamos a levantar para alejarnos de la salida, del nervio y de la arteria, y vamos a poner 5 unidades. 5 unidades en la base del enojada. Relajamos, levantamos, lo ponemos bien en el lugar. Y me sobran 10 unidades. Si yo paralizo el frontal, quito la posibilidad de levantar el tercio. ¿Cómo voy a hacer? Es una técnica que se conoce como técnica en diamante, o en este caso como un poco más en rombo, donde voy a poner en esa fascia que dibujé, en esa parte central, arriba exactamente del corrugador, 5 unidades en la parte media del frontal, y en el otro corrugador exactamente otras 5 unidades. Esto va a ser esa difusión que vieron en la imagen que les presenté de extensión, con los puntos que pongo arriba, va a hacer la parte baja del frontal y la parte alta y central del frontal, pero me deja todo el vientre derecho e izquierdo del frontal
para que me mantengan y me sostengan este tercio y mejoren notablemente las líneas del frontal. Entonces levante las cejas, ahí está, arriba del corrugador, relajamos, piquetín, y arriba del otro corrugador, relaje, relaje, relaje. Usted no mueve, no mueve. Y vamos a hacer un masaje hacia el centro. No quiero que difunda mucho hacia los lados, sino más bien a la parte central. Toda la difusión de los corrugadores y la parte central. Ahora vamos con el dado y el mentalis, que ya los tengo aquí muy bien marcaditos. Entonces seguimos la línea del surco nasogeniano en forma recta y justo donde lo encontramos, ahí está, y vamos a poner 5 unidades. Ahora le voy a pedir que gire para aquel lado. Después vean aquí otra vez donde está, inclusive hay pequeñas líneas, pequeñas marcas, piquetito. Siempre hacemos hacia afuera de tal manera que no vaya al depresor del labio, y en el cuadrado de la barba o el mentalis en la parte baja y central. Ya voy a acabar la tortuga, Faltan 83 piquetes y termino. ¿Les parece bien? Ahora vamos con el cuello. Ya lo tengo marcado, entonces, pero siempre hay que pedir nuevamente el movimiento al paciente para saber exactamente dónde está. Enséñeme otra vez la I. Eso es. Relajamos. Entonces vamos a poner, fíjense cómo pesco la banda de platisma entre mis dedos. No estoy pellizcando la piel, sino el músculo. Lo tengo en medio de los dedos, sintiendo el enrollamiento, y ahí voy a poner otro piquetito, 4 y 4 unidades, y ahora vamos con la otra banda de platisma. Otra vez, enséñame los dientes. Relaje, relaje, relaje. Y ahora vamos a hacerlo en forma lateral. Vamos a poner 2 unidades. 2 unidades. Fíjense qué superficial lo estoy poniendo, no necesito ponerlo muy profundo. Ahora vamos al otro lado. El dedito ayuda a distraer el dolor y de esa manera se siente un poco menos, ¿verdad? Fíjense bien lo que voy a hacer, porque también es un movimiento muy breve. Baja un poco. Eso es, ahí está. Justo aquí en esta zona, cuando le pida que haga una respiración rápida y profunda, se va a asumir justo donde se deprime es la mayor fuerza de la porción alar del músculo nasal, y es justo ahí donde tenemos que aplicar. Entonces, como es un segundo, pues vamos a ver. Entonces, cuando yo le diga, me respira rápido y fuerte. Ok, 1, 2, 3. ¿Vieron dónde es? Aquí.
Ok, y ahora vamos a ver del otro lado. No, bájeme así y gíreme más la carita. Ahí. Otra vez respire rápido y fuerte. Ven, aquí. Esos son los dos puntos. Relajamos. Ok. Vamos a dar un piquetito. Vamos a poner 4 unidades. Vamos a dar masaje hacia arriba. Otra vez, un respire rápido. No, rápido y fuerte. Eso es. Relajamos. Piquetín. Perdón. Estos puntitos son de los más molestos que tenemos. Y ahora vamos a hacer todo hacia acá su carita, todo aquí. Eso es. Y hacia atrás, así, para que podamos ver exactamente dónde voy a poner. Fíjense bien, el depresor, el pequeño músculo depresor de la punta nasal, se inserta en la parte superior de los dientes incisivos y corre por todo hasta la punta nasal. Cuando yo inyecto en la base, porque es una fibra que se abre, cuando pongo en la base estoy aplicándole a los dos. Si lo hago más arriba, tengo que poner 2 puntos, uno de cada lado de la columnela. Por eso lo voy a hacer en la base, que es hacia abajo y en dirección de los incisivos, sin estar demasiado perpendicular. Más o menos en este ángulo. Normalmente en la línea de implantación, especialmente en las mujeres, no tanto en el hombre, es el que me indica el límite del vientre frontal. Entonces podemos poner 2, 3, 4 puntos en la parte superior. Si no, en la revisión, confirmes. 2. Cuando bloqueamos un poco el frontal, como en este caso, y hay algo de elevación, se me van a formar unas pequeñas arrugas en la cola que no estaban. Bueno, en ese caso aprendimos hace mucho que no es lo mismo aplicar toxina botulínica epidérmica que intramuscular. Entonces yo aquí estoy al corrugador metiendo la aguja directo a la masa muscular. Ese es un efecto directo a la masa muscular y por tanto parálisis. Pero si yo lo pongo en la parte superficial, ya llamémosle dermis o epidermis, una o máximo 2 unidades, lo ideal es una, entonces voy a tener un efecto a nivel de la piel mejorando esas líneas, porque yo lo que obtuve es elevación de la ceja y estas rayas son la consecuencia de lo que buscaba. Si yo las quito picando profundo, no se me vuelve a bajar, pero ahí el secreto es 1 o 2 unidades epidérmicas de 1 unidad. ¿Okay? De esa manera tengo un efecto superficial que no es en el músculo. Esa unidad nadie sabe bien cómo actúa, se cree que es en el músculo erector del pelo y a nivel de la glándula y en algunas fibras que aparentemente reaccionan a nivel de la dermis y de la epidermis, de tal manera que eso funciona muy bien. Está también descrito ya desde hace unos 3 o 4 años que una aplicación superficial te da un efecto y una aplicación intramuscular